es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con la señora Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gavela, para hablar sobre esta polémica decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, que ha resuelto sobreseer a los 18 procesados en este caso, entre otros temas también que vamos a abordar con Patricia Ochoa. Patricia, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fausto. Muy amable por su invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Hemos escuchado, ya ha habido reacciones algunas también a través de redes sociales respecto de esta resolución del juez Luis Rivera. $45 millones, un poco más inclusive, sobre esta adquisición de los helicópteros DRUF. 4 de los helicópteros se cayeron, 3 no están operando precisamente por el riesgo que implica, y no hay culpables, no hay delito, no pasa nada. ¿Cuál es su impresión? Bueno, creo que el precedente que hoy día hace gala el señor juez Rivera es para que todos los funcionarios públicos que hagan cualquier tipo de adquisiciones y con todas las irregularidades que puedan haber, desgraciadamente queden en nada. Y ese precedente lo está sembrando un juez que debería más bien haberse guiado por todo lo que había en esa contratación, más cuando no se cumplió, más cuando los mismos generales en la asamblea en el 2018 salen diciendo de que se pegaban con Póxica cuando no tenían las certificaciones FAR-IJAR. Cuando ya se caen todos los helicópteros, les llegaron algunas cosas que habían pedido en la contratación. Realmente me deja mucho que pensar, ¿sí? Sobre todo las certificaciones FAR-IJAR, que a simple vista era lo más notorio, más cuando llegan motores de otros años, hélices de otros años, pero aún así parece que el juez Rivera no cayó en cuenta de eso. El precedente que acaba de sembrar el juez Rivera para todo funcionario público es gravísimo, gravísimo. No ha faltado el abogado, que es parte de la defensa de los procesados en su momento, que ha reaccionado cuestionando incluso la posición de Fiscalía, que Fiscalía seguramente no habrá demostrado con suficientes argumentos su intención, su pretensión de llamar a juicio a los 18 procesados. ¿Usted cree realmente que en tantos años, con una investigación que fue archivada en 2016, si no me equivoco, usted puede tener más certera la información, pero fue archivada por parte del ex fiscal Galo Chiriboga, también ex abogado personal del expresidente Rafael Correa, y posteriormente reabierta? ¿Cree que no hubo los elementos suficientes? Yo estoy convencida que hubieron más que elementos suficientes, sí. Yo no soy parte de esa investigación por parte de la Fiscalía, nunca formé parte, pero yo sí estaba clara, igual como estuvo clara la comisión en el 2018 de la Asamblea, de todas las irregularidades que llegaron esos helicópteros. Sí, más cuando la misma Contraloría, a pesar de que encuentran, sí, deficiencias en la contratación, a pesar de que encuentran cosas que no llegaron, que eran motores de otros años, hélices de otros años, igual no le cae ninguna acción por parte de la Contraloría. Realmente, pero también hay que ver que vivíamos en tiempos complejos, pero parece que no ha pasado mucho porque siguen jueces actuando de la misma manera. Yo sí tenía serias dudas del juez Rivera, más cuando en esta misma investigación por el caso de peculado de los DRUF, 3 o 4 personas pidieron salir del país. Sí. No les negó, pero cuando va un oficial, un general en servicio activo, le permitió salir del país. Ya con eso demostró que la justicia no es igual para todos. Sí, que hay diferencias para uno y para otro. Pero también hay algo importantísimo. El juez Rivera, en el 2013, formó parte de la Secretaría de Transparencia, de Gestión del gobierno del señor Correa. Que era parte de la Comisión Interinstitucional. Que era parte de la Comisión Institucional que investigaba el caso Gavela. Era abogado investigador
en esa secretaría. Al menos debió existir una excusa allí. Yo personalmente hubiese pedido una excusa solo por ese hecho. Mucho más, ahora que sabemos que la comisión, entre los documentos que le entrega la Secretaría de Transparencia, hay 3 informes del perito Mesa, sin firma ni sumilla, ¿sí?, que indican que es un delito común, uno de 45 hojas, uno de 95 hojas y otro de 80 y pico de hojas. Realmente sorprende. Mucho más, ¿sí?, cuando coincide lo que a mí me sucedió, ¿sí? Cuando yo pido reunirme con la señora Romo en el 2018, encontré más de 7 informes del perito Mesa, ¿sí?, y un oficio que firmaba la señora Nadia Ruiz como viceministra de Justicia. Todos esos 7 informes estaban corregidos a mano, ¿sí?, y todos decían delincuencia común, ¿sí? Todos decían delincuencia común. Y el oficio es importantísimo que la gente sepa qué decía, ¿sí? El oficio que enviaba la señora Ruiz decía que los subsecretarios de todos los ministerios que formaban el comité institucional sigan haciendo observaciones al informe del caso Gabela. Y los informes tenían el sello de la auditora del perito Mesa y los teléfonos abajo. Realmente sorprendente. Sí, yo le pregunté al ministro Serrano, al ex ministro Serrano, en ese entonces, que por qué yo había encontrado informes de 25, 35, 45, 50 hojas, 75, y él me dijo que eran avances que hacía el perito Mesa y que por eso, pero a mí lo que me dio hasta gracia, porque creo que nos creen que somos ignorantes, que no sabemos entender, ¿sí? Yo no sabía que un informe en los avances ya se ponen las conclusiones. Y en todos esos informes habían conclusiones. Uh-huh. Y Patricia, ahora, ¿por qué relacionar? Sabemos y hay que especificar que son 2 casos que judicialmente se llevan por separado, la investigación y el proceso por el crimen del general Jorge Gabela, perdón, y el caso de la compra de los helicópteros DRUF. Si bien los 2 casos se llevan por separado, lamentablemente tenemos que de forma casi obligatoria hacer algún tipo de relación, y es porque primero su esposo había hecho las denuncias, fue uno de los primeros, si no el primero, en levantar la voz de alerta sobre las presuntas irregularidades. Posteriormente, y hay al menos una presunción de que pudo haber tenido algo que ver el crimen de su esposo a raíz de las denuncias, y por otro lado el caso del sobreseimiento. Y ato los 2 temas porque hay ciertas coincidencias. Estamos a pocos días seguramente de conocer los detalles de este famoso tercer informe con nombres y apellidos de los supuestos responsables del crimen. El juez Rivera se ha tomado 10 meses para esta resolución, para deliberar. Lo ha hecho hoy en día, y usted incluso hace pocos minutos acaba de recibir mensajes en su teléfono con amenazas. Bueno, no, realmente no sé si es una amenaza, pero por mí pierden el tiempo. Yo voy a seguir en la lucha. Mucho más cuando desde un inicio, cuando estaba comprándose estos helicópteros, mi esposo fue a hablar con el presidente de ese entonces, Rafael Correa Delgado, el 1 de abril de 2008, y le habló acerca de lo que estaba sucediendo con los generales de la Fuerza Aérea con estas adquisiciones, ¿sí? Y él fue a hablar, ¿y qué consiguió con eso? ¿Sí? Que hagan informes en contra de mi esposo. Comenzó una persecución perversa, ¿sí? Luego, cuando mi esposo se cae el primer helicóptero, mi esposo recibe bancarros, una persecución perversa que solo yo puedo decir lo que pasamos juntos de esa persecución, ¿sí? Más, luego, mi esposo es llamado a la asamblea en el juicio político que se le hacía al señor Ponce. Fue amenazado por el mismísimo comandante general de ese entonces, uniformado. Y yo les pregunto, ¿qué general? ¿Usted se refiere a Borges? Sí, al general Borges. Lo amenaza a mi esposo. ¿Qué general, qué presidente Correa hizo algo después de ver esa amenaza que fue pública? Todos los medios de comunicación las pasaron. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no le brindaron protección? ¿O es que, si más bien luego salió el mismo Rafael Correa Delgado en una sabatina como presidente, indicando que los que hablaran mal de los helicópteros DRUF le pongan juicio? Y no pasó ni unos días que dijo eso públicamente y mi esposo tenía un juicio por $10 millones.
que lo heredamos luego de que lo asesinaron. Luego, cuando lo asesinan a mi esposo, ¿qué pasa? ¿Sí? Cogen a un grupo de personas que según ellos son los asesinos de mi esposo, ¿sí? Y tienen que pagar a un testigo protegido falso, ¿sí? Para poder sentenciar a los que están presos, ¿sí? Pero jamás me dijeron cuál es la persona que le disparó, cuál es la persona, qué pistola usaron, nunca hicieron. Más bien el fiscal que llevó la causa salió en una rueda de prensa junto con el ministro del Interior de ese entonces, Vera Rata, a decir que más bien era mi esposo el que había salido a rebatir a los pobres que habían entrado a mi casa. Casi los victimizan, ¿sí? Y realmente son muchas cosas las que han pasado. Las personas que no han vivido lo que he vivido yo pueden hablar cualquier tontería cuando están hablando como lo están haciendo ahora algunas personas. Pero yo viví esa persecución, yo viví el hecho de que un hombre vino decepcionado, mi esposo, el 6 de junio de 2010, cuando la Contraloría no encontró nada, sabiendo que no tenían certificaciones para Parijar, que los motores y hélices eran de otros años, y más. Cuando comenzaron a salir informes de la misma Fuerza Aérea que se les fugaba toda la información, que decían que era mi esposo que robaba información, cuando la misma gente de Fuerza Aérea estaba cansada y sacaban eso, nosotros recibimos en la casa, no porque mi esposo fuera a ver, en la casa recibimos informes de pernos y tuercas rotas. Apenas tenían pocas horas de vuelo esos helicópteros y ya tenían pernos y tuercas rotas. Dígame, o sea, ¿de qué hablamos, juez Rivera? ¿Sí? ¿Qué le va a decir a los familiares de las personas que perdieron la vida? ¿Qué les va a decir que usaron esos artefactos y ahorita ya no están? Usted y todos estos 18 que estaban ahí en ese grupo pudieron festejar el Día del Padre, pero esas personas que perdieron la vida en esos helicópteros, esos familiares, lo único que hicieron el día de ayer fue tener dolor por la pérdida de sus seres queridos. Ese es el contraste entre una verdad y una injusticia que está a simple vista de todos los ecuatorianos. ¿Usted cree, Patricia, con esta resolución se está garantizando la impunidad? Como lo dije, es el peor precedente que puede haber presentado el juez Rivera, porque todo funcionario público, con esto que ha sucedido hoy día, ¿sí?, comprarán cualquier cosa y todo el Estado se llenará de chatarra, porque como el Ecuador tiene mucho dinero, se le pide que no haya helicópteros, volverán a comprar otros helicópteros como ya lo hicieron, ¿sí? Y bueno, compran helicópteros para que duren 25 años, no les duraron ni 5 años operando, y operando con problemas. 4 se cayeron, los 3 no sirven, y bueno, creo que todo está a la vista, solo para el juez Rivera quedó en su capacidad de juez hacer lo que hizo. Pero qué precedente que sembró para el país. Patricia, vamos a poner en pantalla el mensaje que usted recibió hace pocos minutos, una vez que se conoció esta sentencia, esta resolución por parte del juez Luis Rivera. Este es el mensaje. Dice ahí, Teo Silva, queremos de hecho que usted nos dé su lectura de lo que ha recibido. Hay una fotografía, que ha sido ampliamente circulada en redes sociales, donde están está el expresidente Correa, y hay algunos procesados por casos de narcotráfico junto a él. En la investigación previa habla de unas capturas de Antonio Aguilar Orozco, entre otros, y dice ahí en el texto: le mando esta información para que siga el juicio, para que siga pidiendo justicia por su esposo. ¿Cuál es su lectura? No, realmente no entiendo qué me quiere decir. No sé si es una amenaza. ¿Usted no conoce el número del que fue enviado el mensaje? ¿Perdón? ¿No conoce el número del que fue enviado el mensaje? No, me mandaron por Messenger. Sí, un spam. ¿Reportó ya a la policía, quizá a la fiscalía? Reporté a la fiscalía. Inmediatamente que lo recibí, reporté directamente a la fiscalía. A las personas que llevan el caso de ejecución extrajudicial. ¿Lo siente como un mensaje intimidatorio, con algún mensaje seguramente oculto? Por mí pierden el tiempo. Quiero que sepan que no voy a descansar. No voy a descansar hasta saber la verdad. Esa verdad que tanto han ocultado por más de 13 años.
por más de 13 años suplicando una justicia, entregando un documento forjado a la familia, haciendo montones de informes falsos que dicen que es un tercer producto, que es delincuencia común y que no tiene nada que ver con los DRUC en otras conclusiones. No me voy a dar por vencida. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Esperaré lo que tenga que esperar de la comisión, y si aquí no tengo la justicia que debo, con todo lo que hay del caso Gabela, me iré afuera a pedir justicia. Basta con lo que sucedió en la Asamblea en el 2018, de todo lo que se habló públicamente, tanto ministros, especialmente el ministro Lara, que ahora quiere decir otras cosas, pero demasiado tarde. Sus declaraciones fueron públicas y grabadas. Creo que a confesión de partes, relevo de pruebas. Y bueno, de hecho han sido de los primeros en celebrar, en aplaudir esta resolución del juez Luis Rivera. Uno de ellos, del expresidente Correa, ha dicho que se trata de un caso ridículo. Claro. Eso lo dijo en su cuenta de Twitter. ¿Usted qué les diría a ellos? Bueno, para el señor Correa, definitivamente siempre fue una buena compra con mala suerte. Esa mala suerte cuando se tratan de vidas. Yo le pregunto al señor Correa cuántas veces tuvo problemas, cuántas veces llegó tarde a sus reuniones, porque su helicóptero, el que usaba, tenía exceso de vibraciones. ¿Por qué no le pregunta a su secretario jurídico, Alexis Mera, cada que se subía al helicóptero por qué se persinaba? ¿Por qué no le pregunta a los técnicos de los aviones, de esos helicópteros, a los que pasaron, al que murió? ¿Por qué no le pregunta qué siente en este momento la familia? ¿Qué sienten los que quedaron paralíticos, los que quedaron discapacitados? ¿Qué sienten después de saber? Porque todos los técnicos de la Fuerza Aérea sabían de las deficiencias de esos helicópteros. Mucho más, el muy amigo, general muy amigo del presidente Rafael Correa Delgado, general Alonso Espinosa, él fue a las declaraciones públicas y dijo que sí, que eran malos y que se los pegaba con tóxica. Así, a ese extremo. Pero bueno, creo que el señor Correa vive en su propio mundo, en un mundo de maldad, de fantasía, que solo creo que le cabe hacer daño a los demás, así como nos hizo daño a muchas personas, por más durante su gobierno. Patricia, con esto cierro. ¿Qué es lo que se espera del informe del perito Roberto Mesa? Eso seguramente ya faltarán pocos días o semanas para la entrega. ¿Qué es lo que usted espera de ese informe? Yo más bien le preguntaría al señor Correa a qué le tiene miedo del informe del perito Mesa. ¿A qué tiene miedo? Porque desde cuando la Corte se pronunció, fue el primero, y como partido político, ¿sí?, sacaron un comunicado público diciendo que era una cortina de humo. No sabía que las cortinas de humo estaban en la Corte Constitucional. No sabía ahora que su juez Rivera, sí, hace lo que él quiere. Ahora sí no es una cortina de humo. Ahora sí no sale diciendo que es una cortina de humo. El señor Rafael Correa Delgado, mejor que nadie, sabe, sí, cómo eran esos helicópteros. Él lo sabe. Pero ¿sabe qué? En este país solo hay que esperar la justicia divina, porque de la justicia de los hombres, olvídese, en este país no hay justicia. No hay justicia. Mucho más en estos momentos en los que vemos que la mayoría de los que están próximos a elecciones, más bien, están direccionados tan solo a un solo partido político y se quieren perennizar allí. Desgraciadamente, es la visión que tengo y no le veo mucho futuro al país cuando lo veo dividido, que fue lo que quiso Rafael Correa Delgado. Nos dejó divididos, en crisis económica, y bueno, según él, que creo que fueron los mejores años, pero creo que para él fueron los mejores años, porque él sí vivió, pagaba las fiestas y todo del Estado. Los ecuatorianos, los demás, no.
Patricia, le agradecemos por haber estado con nosotros nuevamente. Estaremos igual pendientes. Faltan algunos días seguramente. Vamos a dar seguimiento a lo que ocurre respecto del caso Gabela y pues seguramente ya el juicio. Hay que recalcar que el caso de los helicópteros DRUF no es un caso cerrado. Ha apelado la Fiscalía. Todavía hay mucho por resolver en este caso. Gracias nuevamente, Patricia. Muchísimas gracias. Gracias. Y la señora Patricia Ochoa, esposa de general Jorge Gabela, asesinado precisamente en 2013. Esto es lo que ha relatado respecto de la resolución del juez Luis Rivera, quien ha decidido sobreseer a los 18 procesados en el caso de los helicópteros DRUF. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.